Buenos días, hermanos y hermanas. Es una bendición despertar y saber que Dios, en su inmensa gracia, nos ha regalado otro hermoso día para vivir y aprender y glorificarlo. Les saluda a su hermano en Cristo, Francisco Rojas. Antes que nada, les invito a que oremos. Amado Señor, danos entendimiento, sensibiliza nuestros corazones y ayúdanos a poner en práctica lo que hoy nos enseñarás con tu palabra. Que tu palabra nos ilumine y hable en nuestros corazones. En tu santo nombre, amén. Hermanos y hermanas, la prédica de hoy lleva por título Imperativo, el testimonio personal de Pablo. Recordemos que en la predicación anterior estudiamos el capítulo 3 de los versículos 1 al 3 de la carta a los Filipenses. Y la enseñanza central de ese texto bíblico fue: el cristiano debe manifestar su gozo, ya que por medio del sacrificio del Señor Jesucristo ha recibido la salvación. Por ello, debemos cuidarnos de la falsa doctrina. En el día de hoy continuamos en el capítulo 3 de la epístola del apóstol Pablo a los Filipenses, pero los versículos que estudiaremos hoy son del versículo 4 al 16. Queridos hermanos y hermanas, en la vida habrá momentos difíciles, habrá momentos en los cuales parecerá que darse por vencido es la mejor opción. Habrá momentos en los cuales anhelaremos renunciar. Sin embargo, Dios quiere que sigamos intentándolo. Dios nos llama en su palabra a no desmayar, a seguir insistiendo a pesar de que nuestra meta pareciera estar muy lejana e incluso pareciera que es inalcanzable. Dios nos insta a seguir insistiendo y nos recuerda que en Él lo podemos lograr porque es Cristo el que nos fortalece. La vida cristiana es igual a una carrera de larga distancia. Requiere perseverancia, paciencia y sobre todo constancia. Pero el cristiano sabe que sigue al victorioso Jesús, que ya ganó la victoria y tiene el galardón preparado para los fieles. Ahora su Biblia en Filipenses capítulo 3, leamos de versículo 4 al 16. Leo la nueva versión internacional. Yo mismo tengo motivos para tal confianza. Si cualquiera otro cree tener motivos para confiar en un esfuerzo humano, yo más. Circuncidado al 8º día del pueblo de Israel, de la tribu Benjamín, hebreo de pura cepa, en cuanto a la interpretación a la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que la ley exige, intachable. Sin embargo, todo aquello que para mí era ganancia, ahora lo considero pérdida por causa de Cristo. Es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo tengo por estiércol, a fin de ganar a Cristo y encontrarme unido a Él. No quiero mi propia justicia que procede de la ley, sino la que se obtiene mediante la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios, basada en la fe. Lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo, experimentar el poder que se manifestó en su resurrección, participar en sus sufrimientos y llegar a ser semejante a Él en su muerte. Así espero alcanzar la resurrección de entre los muertos. No es que ya lo haya conseguido todo o que ya sea perfecto. Sin embargo, sigo adelante esperando alcanzar aquello por lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí. Hermano, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya. Más bien, una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está adelante. Sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Así, escuchen los perfectos. Todos debemos tener este modo de pensar. Y si en algo piensan de forma diferente, Dios les hará ver esto también. En todo caso, vivamos de acuerdo con lo que ya hemos alcanzado. Bueno, hermanos, de este texto bíblico se obtiene la siguiente enseñanza central. El testimonio personal de Pablo debe animarnos a avanzar enfocados hacia la meta del llamamiento de Dios en Cristo Jesús.
Pablo nos enseña con su testimonio de vida que su meta era conocer a Cristo, ser como Él y ser todo lo que Cristo pensaba en cuanto a Él. Esta meta absorbió toda su energía. Esto es un ejemplo valioso para nosotros. Para el creyente, durante toda su vida, su enfoque debería consistir en procurar parecerse cada día más a Cristo. No debemos permitir, hermanos, que nada aparte la meta de nuestros ojos. ¿Hacia dónde está tu meta hoy, hermano? ¿Estás preocupado por progresar y hacer que la vida sea más confortable? Así como el apóstol Pablo, nosotros también hemos sido llamados por Dios para alcanzar la meta de ser semejantes a Cristo. Y sería sabio de nuestra parte poner en práctica los principios que hoy estudiaremos para cumplir con la voluntad de Dios para nuestras vidas. De acuerdo con lo dicho, hermanos, pasemos a ver el primer principio. El crecer en el conocimiento de Cristo es más importante que cualquier otra cosa. Este principio se saca de los versículos 4 al 11. Y de acuerdo con este principio hay dos subpuntos importantes. El primer subpunto dice así: Pablo había estimado todos sus logros como pérdida por el amor a Cristo. Este subpunto sale del versículo 4 al 7. El apóstol Pablo, antes de ser cristiano, tenía muchas cosas de que gloriarse. De la misma manera, mucha gente hoy mismo, que no es cristiana, también se enaltece de todas las cosas que posee. Y la gente que se engrandece en las cosas materiales, en sus títulos, en sus logros, en sus obras, lo hace porque cree que tales cosas son lo más importante en su vida. Es más, porque creen que tales son el fundamento mismo o el sentido mismo de su vida. Pablo incluso creía, como leemos en los versículos 4 al 6, que su circuncisión en sí misma, su ascendencia, su educación como fariseo, es más, el perseguir a la iglesia cristiana y su cumplimiento meticuloso de la ley del Antiguo Testamento era su propia salvación. Pensaba que estas cosas no solo le hacían quedar bien delante de Dios en esta vida, sino incluso en la otra vida. Según su perspectiva equivocada, él creía que esas cosas eran el fundamento de su propia salvación. Y esa era su perspectiva antes de convertirse a Cristo. Ahora, bien, el caso de Pablo es muy interesante porque mucha gente actualmente en las iglesias, hermanos, piensan que como Pablo pensaba antes de conocer a Cristo. Creen que por lo que son, por lo que tienen, por lo que hacen o por lo que no hacen, es que Dios los acepta. Lo creen sinceramente y se glorían en estas cosas, aun cuando estén sinceramente equivocados. Cuando el apóstol Pablo se dio cuenta que estaba sinceramente equivocado por la obra del Espíritu Santo, es que su vida dio un giro de 180 grados. Es decir, su vida cambió completamente de rumbo cuando Cristo llegó a su vida, cuando Cristo lo encontró. Su perspectiva de toda la vida y de todas las cosas que era, tenían, hacía y cambió radicalmente. Dice el versículo 7, en la Nueva Versión Internacional: sin embargo, todo aquello que para mí era ganancia, ahora lo considero pérdida por causa de Cristo. En estas profundas palabras, el apóstol Pablo le dice a los filipenses cómo valoraba todas las cosas antes y después de tener fe verdadera en Cristo. Y que es así que para cada persona que pone su fe verdadera en Cristo, hay un antes y un después en su vida. En ese antes, las cosas se valoraban de una manera, pero en el después se valoran de otra manera. El antes de Pablo, como ya dije, consistía en valorar las cosas desde la perspectiva de sus propias obras, de sus propios esfuerzos. Es decir, era una valoración centrada en él mismo. Pablo usa aquí, es un lenguaje de contabilidad, en que lleva un registro de ganancias y pérdidas. Pablo lo usó para describir la transacción espiritual que ocurrió cuando Cristo lo salvó. Ahora Pablo estima
evalúa, valora todas esas cosas desde una perspectiva distinta, desde la perspectiva de Dios mismo, como la encontramos en la Biblia. ¿Y cómo la estima Pablo? Dice Pablo, como pérdida. Todo lo que antes era ganancia, ahora las valora como pérdida, como déficit, como un estorbo para su salvación. Ahora Pablo está en Cristo y todas las cosas que piensa, dice y hace, las hace por amor a Cristo. Esta expresión, por amor de Cristo, literalmente significa por causa de Cristo. Cristo es ahora su máxima y única ganancia. Cristo es la razón, causa de todo lo que hace ahora. El amor a Cristo llevó a Pablo a considerar todos sus logros como pérdida. Esperamos que el amor de Cristo nos motive a poder dejar todo por Él. Ahora veamos que en los versículos 8 al 11, para Pablo, nada tiene valor en comparación al conocimiento de Cristo. Y este sería nuestro segundo subpunto del primer principio, que sale este segundo subpunto de versículo 8 a versículo 11. Pablo, de su primer día de conversión, empezó a aprender cada minuto de su vida un poco más de Cristo. Conocerlo más y más era la prioridad número uno de su vida. Y mientras más lo conocía, más lo amaba. Más descubría la riqueza que ya posee en Cristo ahora, en esta vida, y no solo en eso, sino en que su futuro eterno estaba ya asegurado por medio de la obra perfecta de Cristo. Por eso dice, por la excelencia del conocimiento de Cristo. Y hermanos, los cristianos no debemos parar en conocer a Cristo. Es un viaje que continuará por siempre. Pero, ¿cómo conocemos más y más a Cristo? A través de una lectura consistente de las Escrituras. A través de asistir fielmente a la iglesia los domingos para escuchar la palabra de Dios. A través de asistir a los estudios bíblicos. A través de amar y convivir con nuestra familia cristiana. A través de orar. En fin, a través de vivir a diario centrados en Cristo. Pablo continúa diciendo, por Él lo he perdido todo y lo tengo por estiércol, a fin de ganar a Cristo. Otra versión dice, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¿Por qué lo dice Pablo? Porque quiere enfatizar una idea súper importante. Todo aparte de Cristo es pérdida, pero en Cristo todo es ganancia. Nuestra meta debe ser ganar a Cristo, que Cristo sea nuestro y nosotros de Él. Si hay algo en tu vida que te estorba en alcanzar a Cristo, es mejor que lo pierdas, que lo detengas por basura. Al estar unidos a Cristo, al negarnos a nosotros mismos, somos conscientes que si somos justificados, lo somos por confiar en Cristo y en su obra en la cruz. No por confiar en lo que nosotros hemos hecho, dicho, pensado o logrado. Cuando nos unimos a Cristo, confiando en Él, experimentamos el poder que lo resucitó de la muerte. Ese mismo poder maravilloso nos ayudará a vivir moralmente, renovará y regenerará nuestras vidas. Pablo deseaba ser como Cristo. Este es un deseo que todos hoy deberíamos tener. Muchos desean reinar con Cristo, pero ¿desean sufrir por Cristo? No. Muchos desean reinar con Él, pero no desean sufrir por Él. Esto no puede ser así. Debemos estar dispuestos a ir más allá de lo necesario por Cristo. Pablo mismo lo dijo. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Lo encontramos en Filipenses capítulo 1, versículo 21. En todo quería Pablo ser como su Salvador. Dicho esto, llegamos a las aplicaciones del primer principio. Tenemos como primera aplicación, Pablo no dependía de sus obras para agradar a Dios. ¿Está usted, hermano, dependiendo de sus credenciales, de su afiliación a la iglesia, de sus éxitos, o simplemente de lo bueno que es para quedar bien con Dios? Tenga cuidado a considerar sus logros tan importantes que lo aparten
de su relación con Cristo. Segunda aplicación. Considera tus valores. ¿Hay algo más importante que tu relación con Cristo? Si tus prioridades están equivocadas, ¿cómo puedes reordenarlas? Pablo entregó todo, familia, amistades y libertad, a fin de conocer más a Cristo. ¿Qué está dispuesto a dar a fin de adquirir mayor conocimiento de Cristo? ¿Tu agenda repleta a fin de dedicar unos minutos cada día para orar y estudiar la Biblia? ¿Algunos de tus placeres? Sea lo que sea, crecer en una intimidad más profunda con Cristo es más valioso que cualquier otra cosa. ¿Cuál es tu plan para crecer espiritualmente? Bueno, hermanos, de esta manera llegamos al principio número 2, que dice así: el creyente debe avanzar hacia la meta de ser cada vez más parecido a Cristo. Y esto sale de los versículos 12 al 16, este principio, sale del versículo 12 al versículo 16. El mismo apóstol Pablo, después de llevar muchos años buscando al Señor y haciendo su obra con una sorprendente obediencia y pasión, no considera haber alcanzado la meta o la madurez suficiente. Más que una medida por alcanzar, creo que Pablo nos está mostrando una actitud. Si queremos avanzar hacia la meta, debemos cumplir con 6 condiciones. Avanzar hacia la meta requiere, en primer lugar, sinceridad. Eso sale del versículo 12a. Dice así: no es que ya lo haya conseguido todo o que ya sea perfecto. Ninguno de nosotros debería pensar que ya alcanzó la perfección. Si un hombre como el apóstol Pablo, que recibió un llamado extraordinario del Señor y fue enseñado de manera especial por él, confiesa no haberlo hecho, ¿cuánto más nosotros? Es una fatal equivocación pensar que alcanzaremos la perfección en esta vida. Si creyéramos haber logrado la perfección, no sería más que un autoengaño. Mientras estemos en el mundo, a pesar de ser hijos redimidos de Dios, cada uno de nosotros deberá luchar contra el pecado, que tan fácilmente nos envuelve. Una y otra vez nos hacemos culpables y necesitamos ser perdonados. Hay una lucha entre la carne y el espíritu. Una buena señal de un verdadero creyente es saber que todavía no es perfecto. Avanzar a la meta requiere, en segundo lugar, un gran esfuerzo. Esto sale del versículo 12b, que dice así: sigo adelante esperando alcanzar aquello por lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí. La maravillosa gracia que nos fue dada no excluye de ninguna manera, hermano, nuestro esfuerzo. Por esta razón el apóstol usa la expresión proseguir, según la versión Reina Valera 60, o sigo adelante, nueva versión internacional, lo que no admite una actitud perezosa o indiferente de nuestra parte. Cuando Pablo escribe la carta a los filipenses, había pasado unos 30 años desde que había sido asido o alcanzado por Jesucristo. Primero fue redimido, luego llamado y por último llenado de autoridad espiritual por Dios para anunciar el Evangelio. Pero la meta final en todo esto es descrita por el apóstol Pablo en Romanos, capítulo 8, versículo 29, que dice así: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Comprendemos que la salvación, más allá de la redención de los hombres, tiene la meta maravillosa de transformar a los salvos a la imagen de Cristo. Proseguimos a la meta con todo nuestro esfuerzo. ¿Es nuestro mayor deseo llegar a ser como Cristo? ¿Es nuestra vida un reflejo de esto? Con esto pasamos. Avanzar hacia la meta requiere, en tercer lugar, concentrarse en la meta. Esto sale de versículo 13. Hermano, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya. Más bien, una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está adelante. Por tercera vez, el apóstol subraya el hecho de que todavía no llegó a la perfección ni alcanzó la meta,
pero se concentre en ello. Hace una cosa, fije prioridades y concentra todo su esfuerzo en alcanzarla. Pablo tenía conocimiento acerca de los Juegos Olímpicos. Pasó muchos años, mucho tiempo, muchos meses en Grecia y trabajó durante 3 años en Efeso, donde había un gran estadio con capacidad para unos 100.000 espectadores. Varias veces en sus cartas ilustra alguna verdad espiritual con la imagen de un deportista que se esfuerza por alcanzar la meta. Hermanos que me escuchan, quizás han visto de competencia de atletismo o de ciclismo donde un atleta, seguro de su victoria, mira brevemente para atrás o pierde por un momento la concentración, arrebatándole otro la victoria delante de sus propias narices. La mirada hacia atrás disminuye la concentración en la meta. Pero nuestro pasado, tanto las decepciones y fracasos como nuestras bendiciones y victorias, no deben ser un obstáculo para nuestra vida presente y futura. Las palabras del apóstol Pablo, cuando dice, esforzándome por alcanzar lo que está adelante, nos muestra la concentración y el esfuerzo máximo de un corredor. Los atletas tienen una sola meta, la línea de llegada. Se inclinan hacia adelante, siendo a veces tan solo una fracción de segundo lo que determina la victoria. Para avanzar hacia la meta requiere, en cuarto lugar, motivación apropiada. Esta sale del versículo 14. Sigo avanzando hacia la meta para ganar al premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. ¿Qué es este premio del supremo llamamiento, hermano? Es la gloria indescriptible, es la consumación de nuestra salvación, es toda la plenitud de la salvación, es la comunión perfecta con nuestro Señor amado Jesús, es vivir en su presencia. Y como dice Juan, el apóstol Juan, sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él. 1 Juan, capítulo 3, versículo 2. Hermano, ¿no nos motiva esta verdad a proseguir hacia la meta con constancia y máximo esfuerzo? Reflexionemos sobre esta pregunta. Seguimos. Avanzar hacia la meta requiere, en quinto lugar, ayuda divina. Este sale del versículo 15. Así que, escúchenos perfectos. Todos debemos tener este modo de pensar. Y si en algo piensan de forma diferente, Dios les hará ver esto también. La diferencia de opinión según la madurez de un cristiano no deberían impedir a nadie proseguir hacia la meta. Pero si hay obstáculos en nuestras vidas, el Señor nos lo revelará. Él cuenta con muchos medios para hacerlo, por la eficacia de su palabra, por la predicación o la lectura personal de la Biblia. También usa a los hermanos con este propósito y permite que pasemos por tiempos difíciles y pruebas. Son ayudas divinas que nos incentivan a proseguir hacia la meta. Son especiales declaraciones de amor, aunque no lo sintamos de esa manera al momento de experimentarla. Es posible que un cristiano que sigue al Señor desde hace tan solo 2 años sea más maduro que uno que es creyente hace 20 años. Examinemos nuestras vidas, hermanos. ¿Dónde estamos? ¿Hemos madurado conforme a nuestra edad? Pasemos ahora. Avanzar a la meta requiere, en sexto lugar, tener un mismo sentir. En todo caso, vivamos de acuerdo con lo que ya hemos alcanzado. Sale el versículo 16. La regla ayuda a los corredores a competir de forma correcta y a mantenerse en la pista. La palabra también significa andar en fila, tener un mismo sentir, una misma actitud y de gran valor y de mucha utilidad para correr hacia la meta. Alguien resumió nuestra carrera con esta ilustración práctica. No obtendremos el premio si nos quedamos sentados al costado del estadio, meditando en Él, hablando de Él con palabras acertadas. Tampoco nos llevarán hacia Él en el auto de la gracia. Tenemos que proseguir con todo nuestro esfuerzo.
Ya para terminar, hermanos, tenemos las aplicaciones para este segundo principio. Hermanos, tenemos que correr hacia la meta que es Cristo. El que Pablo llame supremo llamamiento, el conocerle a Él, nos dice mucho. El que nos diga que es por este mismo motivo que Cristo nos alcanzó, debe sacudir nuestras vidas. El tener un entendimiento de esto no nos puede dejar apáticos. No podemos decir que ya somos salvos y no hay nada por qué esforzarnos. Esta gran salvación tuvo un propósito y es necesario que invirtamos nuestras vidas en este supremo llamamiento para que el propósito se cumpla, el propósito de Dios. Segunda aplicación, sin volver atrás, sin extrañar lo que hemos dejado en este mundo y que ahora despreciamos como basura, sigamos el ejemplo del apóstol Pablo y dediquemos nuestras vidas a este gran llamado, nunca con una actitud de que ya hemos alcanzado todo o de lo que ya hemos hecho lo suficiente, sino que hay mucho más por ganar. Ok, hermanos, recordemos la enseñanza central nuevamente. El testimonio personal de Pablo debe animarnos a avanzar enfocado hacia la meta del llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Oremos, hermanos. Padre de toda gloria, te pido que formes en cada uno de nosotros esta actitud que hubo en Pablo, quien habiendo corrido fuerte y constante, habiendo sido fiel y obediente, nunca tuvo una actitud de que ya hizo lo suficiente o ya conocí lo suficiente de Cristo. Que nuestra vida se distinga por una sed de ti, por una fuerte ambición de lo eterno y lo espiritual. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Sea la gloria y la honra del Señor. Dios le bendiga, hermano. Hasta la próxima ocasión.